Desde el corazón de los Andes hasta las tierras que hoy habitamos con orgullo en Canadá, bienvenidos a Voces Latinas, el espacio donde compartimos historias que inspiran. Hoy nos acompaña una mujer poderosa, creativa y profundamente comprometida con su comunidad. Ella se llama Yulisa, es actriz, escritora, psicóloga y arte terapeuta, fundadora del único teatro latino en Saskatoon y administradora artística del Teatro Indígena de Saskatchewan. Su trabajo une al arte, la sanación y la representación cultural. Bienvenida, Yulisa, es un honor tenerte acá con nosotros. Gracias, Lini. Un honor para mí también ser parte de este podcast. Oh, qué bueno. Mira, nosotros, yo quisiera que te des a conocer con las personas que nos ven, que nos digas hace cuánto tiempo tú vives aquí en Saskatoon y cuéntanos un poco lo que son tus raíces, el motivo por qué te ocurrió estudiar Bellas Artes como psicología, ¿no? Estas dos carreras interesantes. Bueno, yo soy de Ecuador, vengo de la ciudad de Guayaquil, la costa ecuatoriana y la ciudad más grande de Ecuador, porque Quito es un poco más pequeño, a pesar de que es la capital. Tengo a mi bebé aquí. Así que no hay problema. Si escuchan llantos, no hay ningún problema. Y bueno, yo me vine acá hace 12 años atrás, tenía 18 años cuando me mudé, justamente me graduaba del colegio y yo siempre quise estudiar fuera del país. Primero quería irme a Europa, pero todo empezó con los papeles de inmigración, pues no, que era más fácil emigrar, con la idea de posiblemente quedarme allá si es que se me abre una oportunidad laboral. En ese entonces en Guayaquil no teníamos la Universidad de las Artes y como yo quería estudiar teatro, la idea era de estudiar dos carreras, porque como típicos papás latinos es, ¿qué vas a hacer con el arte? ¿Te vas a morir de hambre? Ellos como que más preocupados por cómo iba a seguir en mi futuro. Entonces me dijeron, busca una universidad donde puedas hacer dos carreras o mira si puedes hacer dos carreras con el arte. Entonces, al principio iba a estudiar economía y teatro, pero la universidad no me dejó hacer como un double degree porque eran diferentes facultades. Bueno, al final dije, voy a buscar algo que me ayude a seguir con la carrera de arte y así fue como psicología entró Wow. en mi mente, porque en realidad no era nada de mí de ser psicólogo, o sea, nunca se me ocurrió, yo quería ser artista, yo quería ser actriz, quería ir a estudiar en un país donde hablaban inglés para así hacer comerciales y luego meterme al film, a las películas, y bueno, yo soñaba con ganarme un Oscar, ya. Y luego la realidad es otra. Y bueno, entonces por eso me vine a estudiar acá, a Canadá, porque Canadá en ese entonces era uno de los países que más te abrió las puertas para emigrar. Era mucho más sencillo, como estudiante venías, estudiabas 4 años, conseguías un trabajo y alcanzabas a sacar la residencia. Hoy en día están un poco más duras las leyes migratorias. Sí. Pero bueno, estamos hablando que esos son ya 8 años atrás que saqué mi residencia porque fui parte del grupo que era más rápido sacarla. Entonces yo estudié los 4 años y medio, las dos carreras. Hice un Bachelor of Fine Arts en drama, actuación, y un Bachelor of Arts en psicología. Y entonces me dediqué a ser actriz, freelancing, COVID vino, y ahí dije, bueno, ¿qué hago con mi vida? Y hice una maestría en counseling, counseling psychology es como psicología clínica, le dicen acá. Yeah. Y ahí fue gracias a una profesora de la universidad en teatro, me dijo que se había escuchado de drama therapy, arte terapia, play therapy, porque me dijo, si quieres seguir en las dos carreras, pues mira cómo las puedes unir. Y eso es exactamente lo que mis papás buscaban en un principio. Pero bueno, psicología, para responder tu pregunta, vino es más de la mano de Por qué tus vas a papás. hacer, por mis papás, qué vas a hacer con tu vida. Porque el arte siempre ha sido mi pasión y bueno, como dije, me gradué de la primera carrera en actuación y todavía trabajo como escritora, como actriz. Luego vino la administración artística, ya cuando casi tuve mi primera hija. La administración artística es más como un full-time job, o sea, trabajas como administradora, pero también puedes trabajar en el arte. Cuando haces actuación, escritura, dirección, es más como freelance, cuando sea que tengas un contrato. Entonces, más ahí vino la forma. Como era actriz, también me tocó aprender a producir aquí, aprender a escribir, aprender a hacer todo. Por ser latina en Saskatoon, somos muy pocos. Exacto.
Porque yo veo que tú eres una artista completa, según lo que nos estás contando, y también ayudas a la guía emocional de los niños y los adolescentes aquí, Ujú. a los jóvenes, ¿no? ¿Cómo nace este enfoque de arte terapia? Am, Como le digo, comenzó porque primero fue la idea de mi profesora que me Ujú, decía, busca qué es drama therapy. Y ujú, luego me di cuenta que me gustaba mucho pues trabajar con los niños. Yo era profesora de teatro con los niños cuando ujú. era estudiante de la universidad. Y luego cuando hice mi internship, mi internado, mi práctica en psicología clínica, pues vi desde adultos hasta adolescentes y niños, me di cuenta que los niños era más afín, no sé, me gustaba más que los adultos. Y ahí fue que me dediqué a hacer lo que es drama therapy. Entonces usamos bastante de las técnicas de teatro como el monólogo, la personificación, el role playing, como le dicen en inglés, para poder navegar las emociones. Porque con los niños no se puede sentar a decirme, bueno, ¿cómo fue tu día? Cuéntame qué es lo que te Claro. pone triste o cuáles son tus traumas. ¿No? Con los niños se juega. Claro. Y el juego es el lenguaje de comunicación de los niños. Wow. ¿Y cómo así ha impactado esta arte terapia que tú haces Ujú. en los niños? ¿Cómo tú has visto esto? Bueno, los niños me he dado cuenta que se abren mucho a comunicarse, algo que no es fácil para muchos. Yo trabajo con niños, por ejemplo, aquí le llaman el foster system, el foster care, foster homes, donde niños que los papás pues no son aptos para cuidarlos o Oh, no ya. tienen papás, se los lleva el gobierno y bueno, los ponen en terapia. Entonces, eh, el impacto que he visto en esos niños es que son capaces de jugar y ser niños, ya que la vida les obliga a crecer muy rápido. Um, y pueden, pues, mediante el juego me doy cuenta de sus emociones. Por ejemplo, hay un niño que juega al doctor, pero es muy agresivo en cómo le aplica las medicinas, las inyecciones al muñeco. Entonces me doy cuenta que el niño tiene bastante, pues, resentimiento, coraje o agresividad, Mm, porque puede haber algo en su casa que, cómo lo tratan. O pongo claro. un ejemplo. Por ejemplo, con mi hija, mi niña de 3 años, a veces uno trata de, al menos para mí, trato de cambiar la forma de parenting, de criar, porque obviamente en Latinoamérica es diferente que acá. Tratas de como que de escoger lo que funciona y lo que no funciona de cada cultura. Pero una vez me di cuenta que a veces cuando me enojaba o me sobreestimulaba, me ponía, pues, alzaba mi voz o gritaba o decía simplemente cosas como que si no haces eso, pues no tienes tal cosa. Luego yo la veía jugar con sus muñecas y le decía lo mismo. Si me haces enojar, te voy a castigar. Si me haces enojar, te voy a dar una nalgada. Entonces ahí me estoy dando, así los niños son el espejo de uno. Entonces, como le digo, Sí. ella traía lo que yo le decía. Y lo mismo cuando yo hago terapia con niños, yo veo eso. Entonces, como ellos juegan con sus juguetes, es un 60% de espejo de cómo los tratan en la casa. Wow, wow. Ujú. Es muy interesante en verdad. Eres administradora artística del único teatro indígena en Saskatchewan. ¿Qué significa para ti trabajar en este espacio tan importante? Es un honor para mí trabajar con la Mm, cultura aborigen aquí en Saskatchewan, porque me doy cuenta que la cultura aborigen es muy parecida a la cultura latina. Le decimos cultura aborigen porque el otro es la cultura del oeste, el western culture, ¿verdad? Entonces, tienen mucha idea de la comunidad, son muy apegados a la familia, muy comunitario, muy colectiva en la cultura. Entonces, eso siento que soy parte de ahí, siento que como tengo mucha similitud comparado con trabajar con el western individualista, que es más lo que es en Canadá. Y me ha ayudado mucho porque me han dado una bienvenida en la que no tengo que ser de las tribus aborígenes de aquí como para ser parte de su propia comunidad. Y aparte que me ha ayudado a crecer en el área del arte porque no solo me he dedicado a actuar o a escribir, sino también producir, lo que quiere decir buscar dinero, porque aquí dan grants, mm, buscar actores, contratos, todo lo que tiene que ver el área administrativa para poner un show. El show que usted ve en una hora es meses de preparación y exacto, sí. contratar actores y todo eso. Entonces, estoy muy agradecida que gracias a ellos he podido crecer no solo en el área artística, sino también en un área administrativo profesional. Muy bien. Yulisa, también tú eres dueña del único teatro latino aquí en Saskatoon.
Dime cómo ha sido este reto de levantar un espacio donde las voces de las minorías pueden ser escuchadas. Mira, Jania, te cuento que ha sido una experiencia como una, le dicen una montaña rusa, un roller coaster. Porque yo comencé esta idea, no, mi idea nunca fue de crear un teatro, mi idea Mm, fue de escribir una obra que yo pueda ponerme, o sea, ponerme a mí como la actriz principal en escena y demostrar a la gente que uno sí puede. Ya, de ahí más allá el impacto que haya tenido nunca se me ocurrió porque fue como un acto de rebeldía más o menos. Cuando yo estudié teatro, en mi facultad la mayoría era blanca, éramos 4 personas de color, por decirlo así, así le llaman acá. Ya era tenía una compañera que era chino-canadiense, el otro que es aborigen, mi persona que era la inmigrante ecuatoriana y mi otra amiga que era afroamericana, o sea, de Ghana, nació en familia de Ghana, nacida en Canadá. ujú. Entonces éramos los 4 que siempre nos estereotipaban en los roles. Y como no sabían qué hacer los profesores con nosotros, en la carrera uno tiene que hacer obras, temporadas de obras, que la Ujú. gente viene a ver y así nos entrenamos como artistas. Y bueno, en mi caso me ponían en los roles de la cabeza caliente, o sea, de la que tiene la personalidad fuerte, dramática, brava, enojona, o el rol de la sensual, sexy, así como tipo Salma Hayek que ves en las películas, o como Sofía Vergara, de la inmigrante con acento y de la personalidad toda así loca. Siempre me querían poner en eso. Y entonces a mí me molestaba mucho porque yo decía, o sea, me quedé con sin sabor cuando me gradué, porque yo decía, ¿en qué momento yo puedo demostrar que puedo hacer el rol de la doctora, puedo hacer el rol de la, qué sé yo, del estudiante? O sea, más allá de mi origen, de mi descendencia, de mi acento, ver que yo soy un artista a pesar de todo. Exacto. Entonces por eso viene la idea de escribir I, Frida, que fue mi primera obra. Es una comedia de una persona, de una mujer que emigra a Saskatoon. Ella es una inmigrante, doble inmigrante. Ella en la historia, ella es una niña, bueno, viene acá como adolescente, entonces ella de niña emigró a Ecuador, de Venezuela a Ecuador me inspiré en la época del 2016 cuando empezó la migración masiva de los venezolanos alrededor de Latinoamérica. Entonces ella emigra a Ecuador con su familia, crece en Ecuador y de Ecuador vienen a Saskatoon. Entonces es una doble cambio de personalidad, de cultura, Exacto. porque ellos ya venían corriendo de un problema político y entran ahora a la idea de qué es ser inmigrante y aprender inglés. Los papás no saben inglés, ella adaptarse a la escuela, todo, pues no, la búsqueda de personalidad en forma de comedia. Esta obra se presentó en el teatro, en el Festival de Teatro en Saskatoon, el French Festival en el 2019. Y como digo, la empecé a escribir, mi motivación fue, quiero hacer algo diferente, quiero Mm, mostrar a la gente que yo sí puedo ser un artista, que no necesito siempre estar llorándoles que me den un rol mm, para ser la jardinera o algo así, ¿ya? Porque yo sabía que no me iba a ver en las escenografías, en las escenas como los teatros grandes como en Shakespeare o mm. cosas así, porque aquí no habíamos muchos latinos. Bueno, entonces escribo a Frida y tiene gran éxito en el teatro en el Fringe Festival, el Festival Teatral, que luego aplico al Festival Internacional de Singapur y me aceptan. Y ahí Frida se va a Singapur. Oh, wow, Ujú. qué interesante. Ya. Y ahí viene el COVID y Ya. entonces no pudimos ir en persona, pero el show se fue en línea. Y entonces Ya. tuvimos que grabar el show en línea y mi cara y todo estaba en Singapur en las paradas de buses y todo eso, Ay, pero qué yo no pude. emocionante. Sí, fue como agridulce porque estábamos allá, pero no estábamos allá. Claro. Ya, entonces íbamos a ir en persona, entonces todo tuvimos que grabar aquí, en ese entonces el teatro era grabado, el live stream, Ya. por lo del COVID. Exacto. Pero bueno, Ay Frida se fue a Singapur y tuvo su realce internacional, muy bien recibida también. Ya. Y ahí fue cuando Ay Caramba se convirtió en el primer teatro latino de Saskatchewan, donde las personas empezaron a ver, wow, hay un teatro latino, es una obra en español, inglés, es una historia donde nos vemos representados. Y me forzó la misma comunidad, el mismo destino a crearlo como teatro. Y empezamos a hacer más producciones, y empecé a escribir más, hacíamos coproducciones con otras en Toronto, en festivales, Mm, traíamos obras de Saskatoon a Toronto y nos hicimos conocidos alrededor de Canadá porque luego conocí comunidades en Toronto de teatro Aluna, que es el único teatro latino, ujú. en Vancouver la Asociación Latinoamericana de Artistas, entonces todos empezaron como a conectarse conmigo con Ay Caramba y empezamos a hacer multiproyectos con actores de alrededor de Canadá. Pero Muy, muy interesante. ¿Y tú cómo escoges así las historias? ¿Qué es lo que te motiva a tú hacer una historia? sabes que yo soy muy
quizás por la de la psicología, soy muy observadora y yo en todo le encuentro una historia. Mm. Por ejemplo, el otro día leí no sé si es verdad, leí un artículo donde hay una historia de una chica que le reclamó trabaja en Starbucks, que le reclamó a la persona por no darle una propina y paró el vuelo, bueno, todo. Entonces, Ah, no sé, es una noticia que vi que era en sí. el mundo, no sé si sea verdad, pero eso empecé a crearme una historia. Y empiezo como que, ¿qué pasaría si esto funciona en esta realidad hoy en día? ¿Qué es lo que estamos viviendo? La inflación, todo está caro. Bueno, y empieza, pero ahora en el rol de una latina, ¿qué es lo que el inmigrante sufre todos los días? Vienes con un título de doctor de tu país, pero acá vienes a manejar, a conducir un Uber, las personas piensan que no eres lo suficientemente inteligente o apto, pero en realidad es porque la, la, las políticas del país no te permiten trabajar en eso. Ya, entonces todo eso, y ahí comienza una historia. Oh, Y ahí wow. comienza una historia. Entonces, eso es lo que me motiva, es ver más allá del lente de lo que uno juzga, como que, no hablas inglés, no eres inteligente, o, ay, pobrecito que no hablas el idioma, o ¿por qué vienes acá si no hablas el idioma? Entonces, sacar todo ese prejuicio y entender quién es, pongámosle un nombre, Juanita, la persona que está trabajando de cajera en Walmart, más allá del acento, tiene una historia, ¿ya? ¿Qué es lo que, más allá de lo que uno ve por el acento, por la migración, por lo que sea, es una persona? Y eso es lo que a mí me motiva a escribir. Y le damos una oportunidad a personas como nosotros a mostrarle que podemos hacer un personaje que es humano, más no estereotipado. Y ahí fue que Ay Caramba comenzó a hacer más Claro. obras. Y en estos teatros que tú haces, es en español o lo hacen combinado con el Las inglés? hemos combinado con el inglés Ujú. porque al final del día estamos en Canadá y la mayoría habla inglés. Exacto. Por eso hacemos como un Spanglish. Entonces, Ya. por ejemplo, en Ay Frida, ella hablaba en español con la mamá y ella hablaba en inglés cuando estaba pues aquí en Saskatoon. Entonces, el Spanglish. Entonces, como jugamos con subtítulos, jugamos con bastante corpo- eh, movimiento corporal, el clowning que le llaman, o sea, Ya. bastante jocoso, Como para darse a entender, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Y luego yo fui parte de una residencia artística en Vancouver, donde un teatro llamado Rice and Beans trabaja bastante en lo que es hacer obras multilingües. Mm. Y en el estudio de mi obra en ese entonces era cómo usamos los subtítulos, cómo usamos el cuerpo, cómo usamos la voz, incluso imágenes para dar a traducir cosas sin que sea simplemente subtítulos. ¿Sí me entiendes? Como Sí, mi obra la escribo en español o bastante español para que el que no habla español se sienta como el inmigrante también, como se sienta como que el outsider, el de afuera. claro. Entonces, todo eso estudiamos en cómo escribir un nuevo libreto. Y eso es lo bonito del arte, es cómo te ponemos en nuestros zapatos y Exacto. eso me motiva a seguir escribiendo obras así. Le doy oportunidad a personas como nosotros a hablar su idioma en escena, mostrar que podemos ser más allá un artista que lo que ven Ujú. por el acento o el estereotipo, y también hacer sentir a la otra persona también más humana, eh, ponerse en los zapatos de la persona. Exacto. ¿Y tú cómo, actualmente tienes algunas obras que vas a presentar que nos puedes decir? Bueno, en junio presentamos Ya. una llamada The Newcomer. Esta obra, luego Ay Caramba creció para ser un intermediario, y es parte de la entrevista, un intermediario de las voces de minoría. Ya. Entonces, The Newcomer es una historia de un amigo, basada en una historia real de un amigo que vino del sur de Sudán Ujú. hace muchos años atrás y él vivía en un campo de refugiados. Entonces, es la historia de cómo él se movió a Saskatoon, cómo fue crecer en un campo de refugiados, diferentemente, muy, muy, muy diferente a lo que es mi historia de migración, Ujú. que vino como estudiante acá, vine a prepararme. Hay personas que vienen sin nada, o sea, vienen como corriendo de una guerra, Mm. escapándose, sin idioma. Entonces, es el otro lado de la moneda del inmigrante. Y eso fue lo que presentamos ahora en junio, porque él me contó su historia y yo la transcribí y la convertí en obra de teatro. Wow. Y tuvo muy buena acogida. Tuvimos alcanzamos otras comunidades como la comunidad africana aquí en Saskatoon. Hay bastantes comunidades después de Ghana, Sudán, Nigeria. Todas esas comunidades vinieron a ver la obra. Y esta obra pues trascendió más allá de solo ser una zona es de Mm. Sudán, ¿no? Trascendió a todos esos emigrantes que vienen ahora también del lado islámico, de Siria, de Ucrania, Ujú. todos los problemas políticos que estamos teniendo, sin querer, queriendo, como decía el Chavo, escribió una obra que todavía es relevante hoy en día, porque vivimos tantos conflictos y esa es la idea del teatro, Claro. del arte. Hablar es
es hablar, contar historias, historias que a pesar de los años siguen siendo relevantes. Exacto. Oye, me gusta bastante todo el trabajo que tú haces y como tú dices, sin querer queriendo, has hecho maravillas y es importante que los latinos estemos sobresaliendo en ese sentido, ¿no? Y me gusta todo lo que estás haciendo. Si tú tuvieras que dejarle un mensaje a los jóvenes o a los jóvenes que quieren hacer arte, hacer teatro, ¿qué mensaje les darías? Yo le diría que sean auténticos. Cuando uno es inmigrante acá, cuando uno es nuevo, o puede ser primera generación, segunda Ujú. generación, ¿no? Familia inmigrante, siempre sé honesto contigo mismo, como truth to yourself, y aprender a amar esa doble cultura, esa dualidad, Mm. esa biracial, ¿cómo le dice? Bueno, dualidad de culturas, porque eso nos enriquece. Ujú. Abrazar el idioma que también nuestros padres hablan en casa, si creciste hablando inglés solamente afuera, en el colegio. Eso, sé tú mismo, porque cuando uno empieza a contar las historias de uno mismo, es lo que es original y es lo que la gente empieza a apreciar, porque mientras uno sea orgulloso de donde es, las personas te van a seguir. Cuando uno tiene eso de, ay, no sé, quiero acoplarme, quiero imitar a los demás, sí, ¿verdad? Quiero imitar a los demás, ahí se ve que hay una falta de orgullo. Muy bien. Ay, no. Entonces, yo quiero dar gracias, te quiero dar gracias, Yulisa, por esta entrevista, a pesar que tú tienes una recargada agenda y tú, tu bebita y tu otra niña de 3 años, entonces has permitido que nosotros te estemos entrevistando. Gracias, Yulisa, por Gracias. compartir tu historia que inspira realmente, por recordarnos que el arte puede sanar, representar y transformar. Nos despedimos nosotros con una frase que sentimos muy dentro y que es mi lema, que es esta, que porque nuestra voz no solo se escucha, se siente. Te voy a pedir que a la cuenta de 3 lo digamos juntas, ¿sí? Listo. Para despedirnos. ¿Tú Ajá. también, Beba? Sí, Muy a bien. ver. 1, 2, 3. Porque Porque nuestra nuestra voz voz no no solo solo se se escucha, escucha, se se siente. siente. Bien, nos estamos Vamos. viendo en un próximo capítulo y nos despedimos. Bye. Bye, gracias.